Madre mía, hermanos, qué gozada ver esto. ¡Buah! Por favor, ver la iglesia. Dios tiene pueblo en Ciudadela, ¿eh? Está la iglesia a reventar. Hay jóvenes sentados en el suelo. Veo hermanos que están de pie, personas ahí en la puerta que no caben. Pero hay uno que ha entrado el primero, el Señor. Y Él tiene sitio en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga, hermanos. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Bueno, yo la última vez que estuve aquí fue exactamente en el mes de julio del año pasado. Y yo le di mi palabra, le hice una promesa al pastor Miguel Ángel, y es que antes de verano del 2026 yo volvería por aquí. Y yo soy hombre que le gusta cumplir su palabra. Así que, cumpliendo mi palabra contigo como siervo del Señor, Miguel Ángel, aquí estoy. Hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo. De verdad que tengo mucho gozo en mi corazón. Parece mentira cómo unas alabanzas tan aparentemente sencillas puedan llenar tanto y puedan decir tanto y despertar tanto gozo en uno. De verdad que sí. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. He titulado este mensaje, hermanos, Cristo victorioso. Y quiero que me acompañéis en una lectura de 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 12 en adelante. 1 Corintios 15, 12 en adelante. Aquí hay no sé cómo se llama eso, un banquito o algo, por si alguien de los que estáis de pie se quiere sentar. Yo voy a leer de la Reina Valera del 2020, por lo que puede haber quizá algún pequeño cambio en alguna palabra. 1 Corintios 15, 12 a 19. ¿Lo tenemos? Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación y vuestra fe tampoco sirve para nada. Aún más, resultaríamos ser testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve para nada. Y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Además, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, otras versiones más modernas dicen, si todo lo que esperamos del Señor tiene que ver con el tiempo del aquí y ahora, a este mundo, en este momento, entonces somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. ¡Buah! Menudo texto, hermanos. Qué tremendo, qué contundente. ¿Qué pasaría? Os hago una pregunta. Esta mañana vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué pasaría si resulta que Cristo no resucitó? Sí, ya sé, no es el caso. Pero pongámonos en esa tesitura. ¿Qué pasaría si mañana alguien puede demostrar que Cristo no resucitó? Hay gente que, por cierto, lleva décadas intentándolo, infructuosamente, pero lo están intentando. Nos preguntaríamos, si eso pasara, ¿para qué creemos? Porque el corazón de la fe cristiana es hoy. Es hoy. Porque, como hemos leído, si Cristo no resucitó, esta predicación es vana y tu fe y mi fe no sirve para nada. Así de contundente es esto.
Si alguien demuestra que no resucitó, tú y yo tendríamos un problema gordísimo. Desde luego no iba a ser una cuestión secundaria. Y sin duda, hermanos, sería el colapso del cristianismo. El asunto sería tan grave que el apóstol no intentó suavizarlo. No intenta decir, no, esto es una cosita pequeña que no tiene importancia. Dice que la fe sería incompleta. Dice que la fe sería vana. Dice que la fe sería inútil. Porque el cristianismo, hermanos, no se sostiene en una moral bonita, que la tiene. El cristianismo no se sostiene porque contenga grandes verdades, que las tiene. El cristianismo no se mantiene porque su fundador fuera un mártir inspirador, que lo fue. El cristianismo se sostiene bajo los parámetros de la fe en los que tú y yo decimos, Cristo ha resucitado. Aleluya. Y por eso yo puedo titular a esta predicación, Cristo victorioso. La resurrección es el pilar sin el cual todo se derrumbaría. Pablo lo deja clarísimo. Si no hay resurrección, la predicación es falsa. Insisto, tu fe y la mía no vale nada, pero no solamente eso, toda oración no sale de 1 metro más allá de lo que nuestros oídos puedan captar. Tú y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Los que han muerto y hemos conocido y hemos amado están muertos para siempre. Y dice Pablo, ojo, y además seríamos las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Pablo no está interesado en predicar una idea bonita o un concepto. Pablo predicaba 2 cosas. Me he propuesto entre vosotros solamente 2 cosas, predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Y esto fue tan real para él que le costó la vida. El cristianismo es la única religión que está basada en una tumba vacía. La única. Los restos del cadáver de Buda, el pobre hombre cuando se murió lo hicieron literalmente trocitos y los repartieron por toda Asia. En según qué partes de Asia hay un pobre brazo de Buda, un dedo, la cabeza, todo lo tienen repartido en Asia. Los restos de Mahoma están bajo la cúpula verde de la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Pero los restos de Cristo no están en ninguna parte. Nosotros, los cristianos, a pesar de eso, no veneramos una tumba con un cadáver y no seguimos el recuerdo de un líder muerto, sino que seguimos el recuerdo de alguien que vive y reina por los siglos de los siglos. Alguien que, por cierto, está sentado a la diestra del poder de Dios. Y la tumba vacía, hermanos, no es por definirlo de alguna manera, un símbolo poético. La tumba vacía es una declaración de guerra. Pero ojo, es una declaración de guerra ganada. Recuerdo cuando yo, Joana, Josué y Ana, diciembre de 2017, entramos en lo que el pueblo evangélico llamamos el lugar de la tumba del Señor. Yo me conmocioné cuando vi aquella losa y pensé, madre mía, los restos de la persona que yo amo, mi Dios, mi Señor y mi Salvador está aquí. Pero recuerdo que además tienes que agacharte para poder entrar. Y justo nada más entrar, cuando estás allí dentro, si te giras, hay un cartel que dice, Él no está aquí, ha resucitado. Lucas 24:6. Dice Romanos 1:4, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Agustín de Hipona, que es mi teólogo
favorito y a quien siempre cito, después, por supuesto, del apóstol Pablo, Jesús dijo en la cruz, todo está consumado, y el Padre, este domingo, dijo, todo ha sido aceptado. Las implicaciones de esto, hermanos, son enormes, porque significa que tú y yo hemos sido aceptados en el amado. Ahora Dios nos recibe y nos ama no por nuestros méritos, sino por nuestra unión con Cristo. Esto es tremendo porque está hablando de que alguien que era perfectamente santo es capaz de unirse con alguien como tú y yo, que somos perfectamente pecadores. ¿Cómo es posible que alguien santo y alguien que no lo es puedan mezclarse? ¿Has intentado alguna vez mezclar el aceite del agua? Es imposible. El aceite siempre queda arriba. Hermanos, pues salvando las distancias, esto es la mezcla del agua y el aceite en uno solo. Sin merecerlo, ahora Cristo vive y reina en nosotros. De tal manera que cuando Dios nos mira, ya no nos ve como lo que éramos y seguimos siendo pecadores, sino que nos ve a través de la sangre de Cristo. La cruz, hermanos, sin resurrección, es una tragedia enorme, un despropósito y un sinsentido. Pero la cruz acompañada de la resurrección es el Evangelio. La buena noticia de que aunque tú y yo no merecemos la gracia del Señor, la recibimos por el amor de Cristo. Por eso se llama gracia, porque no la merecemos. El Evangelio no solo es una buena noticia, el Evangelio es Jesús de Nazaret venciendo a la muerte. Aleluya. La cruz por sí sola no salva si la tumba se queda llena. Necesita que la tumba esté vacía. Porque si Cristo no resucitó, significa que no venció al pecado, que no derrotó a la muerte y que no hay esperanza ni para ti ni para mí. Y cuando los discípulos vieron a Cristo crucificado, aún no habían visto lo otro, a pesar de que desde el momento de la transfiguración el Señor comenzó a decirles, tengo que ir a Jerusalén, pero no para ser coronado como vosotros penséis. Efectivamente, seré coronado, pero iba a ser una corona de espinas. Y le decía, no, por favor, ¿qué estás contando? El Señor tuvo que llamar a Pedro aparte y decirle, apártate de mí, Satanás. Yo tengo un propósito, tengo una misión, tengo un llamado, tengo un mandato, tengo que ir a Jerusalén. Sí, para ser declarado hijo de Dios con poder. Pero cuando ellos vieron a su maestro primero detenido, después insultado, después escupido en el rostro, después abofeteado, después golpeado, después lacerado y después crucificado, ¿sabes qué hicieron? Huyeron. ¿Sabes qué habría hecho yo? Lo mismo. Primero huyeron, después se escondieron, tercero perdieron toda esperanza. Y un domingo como este por la tarde, dos personas que iban a unos 11 kilómetros de Jerusalén, camino de Emaús, iban hablando entre ellos. Y cuando aparece un aparente desconocido a su lado, ellos resumen todo lo que había en su corazón con dos palabras. Nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban? La esperanza de Israel. Y cuando vieron la esperanza de Israel crucificada, huyeron. Cuando vieron al maestro de Galilea, al profeta, al Mesías, al hacedor de milagros, que murió a las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30, todas sus esperanzas se vinieron abajo. Pero entonces, hermanos, con las primeras luces de hoy, Cristo resucitó y todo comenzó a cambiar. Aquellos mismos que antes estaban escondidos, ahora predican incluso en las mismas puertas del templo. Son detenidos, son azotados, pero son incapaces de callar. Siguen predicando, Cristo ha resucitado. El Evangelio, hermanos, no terminó el pasado viernes. El Evangelio comienza aquí y ahora, este domingo.
porque ni tú ni yo seguimos a un maestro derrotado, no seguimos a un Mesías fracasado, seguimos a Cristo Jesús, vencedor de la muerte. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, hermanos, fue el lugar donde se libró la batalla, pero la guerra se ganó en la tumba. Por su resurrección, tú y yo estamos proclamando victoria. No creemos en Cristo porque fuera bueno, que lo era. No creemos en Cristo porque fuera un maestro excepcional, que lo era. Nadie como Él. No creemos porque Jesús de Nazaret fue Dios encarnado, que sí, y porque hace 1996 años resucitó, sobre todo por eso. Creemos porque Cristo ha resucitado. Y hermanos, esta madrugada no es una madrugada cualquiera lo que ha acontecido. Este domingo, las cuerdas, porque no solamente pusieron una tumba, fue puesta una guardia romana. Y la guardia romana dice que selló esa tumba. Es decir, sujetaron eso con grandes cuerdas y en medio donde las cuerdas se cruzaban pusieron el sello de la Roma imperial. Roma era la mayor potencia del planeta. Por cierto, jamás en toda la historia de la humanidad ha habido una potencia mundial. Estados Unidos es un chiste al lado de Roma. El imperio británico era un chiste al lado del imperio romano. Sin embargo, todo saltó por los aires. La cuerda, el sello, la piedra. La piedra se movió. Pero la piedra se movió no para que Cristo saliera. Él no necesitaba que la piedra se moviera. La piedra se movió para que tú y yo creamos. Y cuando entra Pedro y Juan es más, y le avisan de la resurrección, llega y mira, pero es más joven y no entra. Pero Pedro, que tiene un poquito más de edad y se queda un poquito rezagado en la carrera, él cuando llega sí entra. Y dice que cuando entra vio y creyó. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba el cuerpo? Porque estaban los lienzos. Pero ¿cómo estaban los lienzos, hermanos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Leamos el texto en su contexto original y entenderemos. Lo que pasa es que lo que ellos ven son los lienzos, pero los lienzos tienen la silueta del hombre que ha sido puesto dentro de ellos, pero no está el cuerpo dentro. Si tú robas un cuerpo, hermanos, tú dejas esos lienzos. Es imposible volver a colocar esos lienzos. ¿Entendéis lo que estoy explicando? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por eso, cuando él entra y ve eso, dice, creyó. No era una sábana tirada encima de la piedra. No, hermanos, era una sábana, unos lienzos que mantenían igualmente la silueta y la forma del cadáver que había tenido. Y durante 40 días se apareció a los suyos. A los suyos, dice la Escritura. Se apareció a su hermano Jacobo, que por cierto antes no creía en él. ¿Qué cambio de no creer en él al líder de la iglesia de Jerusalén? Se apareció a 11 de sus apóstoles. Se apareció a varias mujeres que lo amaban y lo servían. Se apareció a los discípulos de Emaús. Se apareció a más de 500 personas en Galilea. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Se apareció a ti y a mí. A ti y a mí. Creemos porque Dios ha dispuesto desde la fundación del mundo que así sea. Porque la fe, dice la Escritura, es un don, un regalo de Dios. Creemos porque nuestros ojos no están velados. No sé si te has dado cuenta en todos los pasajes que hay,
pero nadie reconoce a Jesús hasta que Él hace o dice algo intencionado para que sea reconocido. Ojo, el detalle no es pequeño. Solo cuando Él dice una determinada palabra, Él hace un determinado gesto, los demás entonces dicen, ¡ostras, qué es Él! Aunque eso sí, aunque sus ojos estaban velados hasta el momento en que Dios dijo, fuera, les quito la venda, ¡guau! Estaban con Él y su corazón, bum, 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 bum. Y se decía Cleofás al otro, que por cierto yo siempre he pensado que era su mujer, no otro discípulo. Espero poder algún día contar por qué pienso eso y me baso en eso. Pero, ¿no te dabas cuenta? Como cuando nos abría las Escrituras. Sí, no lo veíamos, solo nos dimos cuenta cuando se entró en nuestra casa y cogió el pan y cogió el vino. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces le vieron las marcas. Pero hasta ese momento, ¿qué decía? Nuestro corazón ardía. Uf. Hermanos, esto es lo que nos pasa con el Señor. Cristo resucitado con nosotros y por eso, aunque no le hemos visto, podemos decir, creemos en Él, porque nuestro corazón arde por Él. Cuando he entrado antes aquí y he visto al grupo de jóvenes que han pasado el fin de semana buscando aquí al Señor, he visto unas caras que coincidían con el logo de sus camisas. Ardían sus rostros. ¿Por qué? Porque han estado con Cristo resucitado. Y hermanos, creemos porque hemos visto su gloria, porque hemos visto su deidad, porque hemos experimentado su perdón, porque hemos experimentado su amor. Hermanos, ¿qué amor? No hay otro amor como el de Cristo. No defrauda, no traiciona. Su palabra es sí y amén. Siempre se cumple. Un domingo como este comenzó el verdadero cristianismo. Porque el cristianismo no es hablar de Jesús, es relacionarnos con Jesús. Y ahora, hermanos, sería un error, y permitidme que os diga esto, que vivamos el resto de nuestra vida con la cabeza agachada, apesadumbrados, derrotados. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo es posible esto? Resulta que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo mío, mía, mío, mía, mío, mía, y tú vas a caminar con la cabeza agachada. Resulta que Cristo murió en la cruz por tus pecados y tú vas a vivir con la cabeza agachada. Resulta que Cristo te ha dado la vida eterna tal día como hoy y tú vas a vivir con la cabeza agachada diciendo no soy nada, no valgo nada. ¡De eso nada! De eso nada, tú eres un hijo y una hija en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué impresionante! Hemos renacido, dice 1 Pedro 1:3, para una esperanza viva. Viva, no una esperanza muerta, no una esperanza de derrota, no una esperanza de falta de fe. No puede ser esto. Es imposible. Ese no es Cristo. Dice el Evangelio, y escucha bien esto, el que no escatimó. Ojo, no el que te dio una casa o el que te dio dinero, que no es poca cosa. El que no escatimó ni a su propio hijo, por ti, por mí, por Miguel Ángel, por Tamara, por Dani, por Josué, por Ana, por nosotros, por Tato, por Dani, María Jesús, por Kiko, por Jerusa, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿De verdad?
¿De verdad estás preocupado porque no vas a llegar a fin de mes? ¿De verdad estás preocupado porque alguien te hace daño? ¿De verdad estás preocupado porque este no me quiere, esta no me quiere, voy a ir con otro? ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora podemos decidir qué hacemos en nuestra vida. Dice Romanos 6:4, podemos andar en una vida nueva. Tienes todo el derecho de vivir la vida que tenías antes de Cristo. La tienes, porque Dios no obliga a nada a nadie. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno quiere, abrirá y yo entraré. Pero si quieres vivir en una vida nueva, con ojos nuevos, con corazón nuevo, con una mente nueva, también tienes todo el derecho porque Cristo ha resucitado. Y sé que es muy fácil decirlo y difícil vivirlo porque somos seres humanos limitados, vulnerables, llenos de defecto. Pero hermanos, que el mundo sepa, que el enemigo sepa, los incrédulos sepan, que Ciudadela sepa que hoy, domingo 5 de abril, durante la madrugada, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador ha resucitado. 1 Corintios 15:55. Pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O dicho de otra manera, ¿dónde está, oh muerte, tu poder? Hermanos, no hay cosa más fea en esta vida que la muerte. Jamás encuentras en ella nada bonito. Siempre es dolorosa. En toda circunstancia, en todo lugar y en cualquier parte de la tierra. Pero para los cristianos hay una diferencia. Ya no es el fin. ¿Has pensado alguna vez cómo será el momento en que te encuentres con Cristo? Mi querido amigo y hermano Kiko me hizo el otro día con la IA un pequeño montaje mío abrazado al Señor. La imagen todos. Y yo, fíjate, es una tontería, yo abrazado ahí al Señor, ¿no? Con esa imagen más o menos característica. Y yo me emocioné con una imagen, simplemente una imagen pequeña en un móvil. Ahora te imaginas al Señor del universo, el Rey de Reyes, en todo su amor, en todo su esplendor, abrazándote a ti. ¿Sabes lo que va a significar poder volver a aquellos que has amado, que has querido y que están con el Señor? ¿Te imaginas ese momento tú entrando y quizás viene tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, un hermano en la fe como nuestro hermano de aquí, trágicamente fallecido este verano? ¿Os imagináis esto, por favor? ¿Os imagináis ese momento? Ese momento es posible por hoy domingo. No sé cómo será, pero sé que miraré de reojo al Señor y le diré, gracias. Gracias por hacerlo posible. Precisamente, hermanos, por eso predicamos que vale la pena creer en Cristo. Predicamos que vale la pena obedecer a Cristo. Predicamos que vale la pena desgastarnos y sufrir por Cristo. Predicamos que vale la pena defender el nombre de Cristo. Predicamos que vale la pena seguir congregándonos en el nombre de Cristo. Predicamos que vale la pena seguir alumbrando al mundo en el nombre de Cristo, como hicieron el otro día los jóvenes repartiendo folletos y carteles por toda Ciudadela. Predicamos que vale la pena orar en el nombre de Cristo. Predicamos que vale la pena seguir esperando en la gloria de Cristo. Predicamos que vale la pena perdonar en el nombre de Cristo. Predicamos que la Escritura es clara y contundente, que el Señor y autor de la fe ha puesto sus ojos sobre ti y sobre mí por el amor de Dios. Y a los que no creéis,
espero que seáis pocos, escucha bien esto. Cristo vive y reina. Cristo fue mucho más que un carpintero. Cristo es, dice la Escritura, nuestra esperanza de gloria. Y su resurrección lo cambia todo. ¿Qué cambia? Tu vida y mi vida. Aquí y en el cielo. Gloria al Señor. Quiero pediros, por favor, que os pongáis de pie. Tamara, ¿me acompañas con lo que tú quieras en tu corazón? De verdad, hermanos, qué deleite estar aquí. ¿Me oís? ¿Me oís? En la cruz el Señor dijo, todo está consumado. Y siempre decimos que Cristo murió por nuestros pecados, ¿correcto? Pero ahí pasó algo más, que se predica poco de eso. Cristo no solo murió por nuestros pecados, dice que en esa cruz llevó también nuestras enfermedades. ¡Wow! No hablo de un pequeño constipado, no hablo de, ay, me he levantado con una pequeña... No, no. Dice que llevó nuestras enfermedades, porque así estaba profetizado. Así es el siervo sufriente. ¿Y sabéis qué pasa con la resurrección? Que no solo la muerte ha sido derrotada, también nuestras enfermedades. Pero para que eso sea posible hace falta fe. Y la fe siempre es un camino de dos direcciones. Hay un texto tremendo en la Escritura que habla de que cuando Jesús estuvo en su aldea, la aldea que le vio crecer de niño, de adolescente, y luego lo vio convertirse en un hombre de 30 años. Dice la Escritura, y esto es tremendo porque estamos hablando de Dios Todopoderoso encarnado, que Cristo no pudo, no que no quiso, sino que no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. La fe es un camino de dos direcciones. Hace unas semanas en nuestra iglesia en San Cugat estuve predicando sobre la sanación de aquel sordomudo. Hubo fe por parte de Cristo, pero también de los amigos que lo llevaron a él. ¿Os acordáis de ese pasaje en el que el Señor está en Capernaum, está predicando en una casa, rompen el techo de una casa y le bajan un paralítico? ¿Qué dijo Jesús? Al ver la fe de ellos. La fe es un camino de dos direcciones. Y ayer cuando estaba comiendo con mi hijo Carlos, le decía, Carlos, tengo un peso en mi corazón para mañana en Ciudadela porque necesito, y yo sé que él me entiende, porque hemos hablado mucho de esto, él y yo, de que las personas entiendan que Cristo no solo murió por nuestros pecados, también por nuestras enfermedades. Y ojo, las enfermedades no solo son físicas. El ser humano es una persona integral. Las enfermedades no solamente abarcan nuestro cuerpo, abarcan nuestra mente y abarcan nuestro corazón. Hermanos, sé que aquí hay personas que tienen o la mente herida por la vida, o el corazón herido por la vida, o alguna parte de su cuerpo herido por la enfermedad.
Pero hoy estamos predicando Cristo victorioso. Y yo tengo fe hoy por orar por los que estén en cualquiera de esas tres cosas. Pero esto es un camino de dos direcciones. Necesito la fe del que ora y necesito la fe del que voy a orar o por la que voy a orar. ¿Amén? Así que mi hermano y mi hermana, esta no sé cómo la estás viviendo tú, pero yo estoy viviendo un tiempo de gloria muy especial desde el viernes de la semana pasada que vine a Menorca, por cuestiones que no puedo explicar ahora y que no es el momento. Pero he visto a Cristo paseándose en casas. He visto a Cristo sentándose en una mesa. He visto a Cristo diciendo la gracia está por encima de la ley. Y hoy estoy viendo a Cristo en un pueblo que se llama Ciudadela, entre hombres y mujeres, dándose un paseo diciendo, venid a mí, benditos de mi Padre, porque no venís a mí, sino a Cristo. Así que mientras Tamara toca, Tamar, te ha añadido una A. Eso está bien, porque la Biblia cuando se cambia el nombre, por algo es. Tiempo nuevo, hermanos. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta cómo Dios bendice esta iglesia con dones a las mujeres? Salvo tú, toda la alabanza está en manos de mujeres. Por eso la iglesia va como un tiro. Está bien tener sentido del humor, hermanos. Porque hoy es el día de gozo. Hoy no es estar con la cabeza agachada. Creo que hoy en Ciudadela se le pegan tiros a un muñeco. Nosotros vamos a orar por aquellos que lo necesitan. Si eres tú, yo te espero aquí con fe en el nombre de Cristo. Y que el Señor se glorifique en este lugar y que podamos decir, yo estuve allí. Yo estuve allí. Que el Señor os bendiga y os espero en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros no nos creamos más que nadie, sino como ha dicho aquí, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así en mi casa, diría Jesucristo, en mi iglesia, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Nosotros, ven, lo compartimos tú y yo. Así es capaz de partir un trocito de él. Tomad, comed, dice el Señor, esto es mi cuerpo, que es partido por muchos. Amén. Gloria al Señor. Y esta es mi sangre, dice el Señor, derramada para limpieza de pecados de muchos. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí reunidos todos juntos, Padre. Recordando, Señor, tal sacrificio y tal gloria y victoria tuya, Padre. La resurrección, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra de hoy, Señor, por el mensaje y todo lo que hemos vivido aquí, Padre. Por tu presencia en este lugar, Señor. Te queremos pedir que seas tú llenándonos de ese Santo Espíritu, Padre, para que podamos seguir el resto de la semana, Señor. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos, Señor, a seguir en el camino adecuado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias.